Buenas tardes, María Blanco, bienvenida una vez más aquí a Sevilla, que sé que repites. Antes de nada me gustaría presentarte para aquellas personas que no te conocen. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo y escritora del libro Las tribus liberales. Yo estoy aquí un poco para hacerte algunas preguntas y luego pues lo que surja, ¿no? La primera pregunta que tengo para ti, como escritora del libro Las tribus liberales, es ¿a qué tribu liberal perteneces? Pues yo creo que pertenezco al liberalismo más independiente, porque no estoy adscrita a ningún tipo de club, no soy conservadora, no soy ni derechas ni de izquierdas, y soy sobre todo una persona con dudas y que no tiene ningún complejo en decirlo y que simplemente sigue buscando el sentido de la libertad y la manera de poner los ideales libertarios en la práctica en su país y fuera de su país. La mayor parte de personas que te seguimos en Twitter, te conocemos como Godivaciones. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es la historia que hay detrás de la famosa Lady Godiva, por qué te gustó y por qué fue un poco el origen de que ese fuera tu nombre en Twitter y sobre todo qué parte de la leyenda es la que más te gusta. Lady Godiva en realidad existió, pero no sucedió lo que la leyenda cuenta, ¿no? Y es verdad que estaba casada con el Earl of Mersey y, en fin, hay un museo en Coventry, etcétera. La leyenda lo que dice es que debido a una invasión vikinga, pues los ingleses tuvieron que subir los impuestos al pueblo y el marido de Lady Godiva, subió muchísimo los impuestos, los campesinos estaban asfixiados y entonces ella le pidió a su marido que bajara los impuestos porque la gente estaba sufriendo. El marido le dijo, lo haré cuando te pases desnuda por la calle. Y ella, pues, con su larga melena, que eso ayuda mucho, con su larga melena se paseó por la calle, subida a un caballo, desnuda. Dicen que Pippin Tom fue el que abrió un poquito la rendija de la ventana para mirar, pero en general todo el pueblo de Coventry le respetó y cerró las ventanas y se escondió para que ella no sintiera vergüenza y pudiera cumplir, y efectivamente el marido bajó los impuestos, ¿no? Cuando yo estaba intentando buscar un nombre para mi blog hace a lo mejor 8 años o así, intenté buscar una heroína liberal, porque está Juan de Mariana, está Bastiat, está el otro, pero no encontraba una mujer que representara los valores libertarios, ¿no? Uh-huh. que representara los valores que yo defiendo. Y entonces encontré en Lady Godiva la idea de se puede hacer muchas cosas para conseguir un fin pequeñito. Es decir, a lo mejor la libertad no consiste en grandes hechos muy populares y muy grandilocuentes, sino que en tu micromundo tú puedes hacer algo que te cueste un sacrificio para conseguir la libertad, no solamente para ti, sino para los otros. Es decir, lo que más me gusta de Lady Godiva es que no estaba buscando su propio bien. Lo hizo voluntariamente y lo hizo porque le parecía injusto, estaba luchando en contra de una injusticia. El reto que le propuso su marido en una época como el siglo XIV era tremendo. Es decir, caminar desnuda a caballo, recorrer las calles de su propio, donde estaban sus súbditos, era muy fuerte. Y ella lo hizo muerta de vergüenza, pero lo hizo. Uh-huh. Que para mí lo que representa es el espíritu de trabajo y de superación. Queda por explicar por qué Godivaciones y no Lady Godiva, porque durante mucho tiempo mi blog se llamó Lady Godiva, pero cuando después un amigo me dijo, ¿pero no has podido encontrar una heroína, una inspiradora española? Y le dije, pues no lo he encontrado, a lo mejor por incultura por mi parte, pero buscas y no hay algo tan ejemplar, ¿no? Que sea tan claro. Y me dijo, pues españolízalo. Le dije, ¿cómo españolizas Godiva? Me dijo, María de las Godivaciones. Y entonces dije, pues mira, me ha gustado. Y de ahí me quedé con Godivaciones. Hemos estado hablando de historia, ahora vamos a pasar un poquito a la actualidad. Como sabes, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar la subida del salario mínimo a 950 euros para el 2020. Mi pregunta va enfocada a que nos contaras desde tu perspectiva, una sociedad libertaria o liberal, ¿cómo crees que se deberían de negociar los sueldos
pues partiendo de una relación de trabajador, por ejemplo, por cuenta ajena. En primero de Administración de Empresas y en primero de Economía, en concreto en Teoría Económica 1, que este año imparto, el tema 4 hay un apartado del tema 4 donde te explican por qué y de qué manera y cómo se consigue que el salario mínimo aumente el desempleo. O sea, es algo que en teoría económica es un 2 más 2, 4. Los políticos lo utilizan para explotar la solidaridad o la bondad de corazón de la gente y la compasión, sobre todo. El uso de la compasión por parte de los políticos es una de las cosas más asquerosas que hay hoy en día y se hace a menudo por parte de la derecha, la izquierda y el medio, ¿no? Y los extremos también. Y esta es la razón por la que se proponen subidas del salario mínimo y todo el mundo lo admite y el pueblo lo vitorea. Y si alguien dice queremos bajar el salario mínimo, se le considera un animal, un bruto, un desalmado que quiere que la gente pobre se muera por las calles. Cuando está demostradísimo por la teoría económica, pero también por la realidad, o sea, por la fuerza de los hechos, que cuando existe un salario mínimo, a quienes estás dejando desprotegidos es a los trabajadores más débiles, que son los jóvenes, los más desprotegidos, etcétera. Porque las empresas no tienen para pagar ese salario mínimo y entonces despiden o cierran. Entonces, eso es una salvajada, ¿no? La idea del salario mínimo. ¿Cómo sería una solución o cómo se pactarían los salarios? Siempre digo que los economistas, y menos que ninguno los libertarios, no tenemos una bola de cristal. Entonces no puedo decirte cómo sería exactamente, pero sí creo que hay dos bases. Uno, la libertad de contratación entre unos y otros, la libertad de contratación entre las dos partes, y segundo, la libre asociación. Libre asociación financiada por los propios trabajadores, es decir, los sindicatos surgen espontáneamente con mucho sentido, porque es verdad que cuando hay un pequeño empresario, a lo mejor si tú trabajas para una pequeña empresa, es más fácil que tengas poder de negociación y que pactes un salario. Pero claro, en las grandes empresas no. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos desprotegido al trabajador porque él debe ser así de fuerte como para...? No somos idiotas y entonces pues a veces es necesario que las personas se unan para reclamar condiciones de trabajo adecuadas y un salario adecuado, ¿no? Y allí está la capacidad del empresario de conceder o de no conceder esas demandas. Pero esos sindicatos, que probablemente tendrían que ser de la misma empresa, los trabajadores de cada empresa saben que necesitan. Hay empresas donde no se trata de tener un salario más alto, sino determinado tipo de beneficios de otra índole, o una flexibilidad en el horario laboral, otro tipo de cosas. Eso no lo puede hacer por ti un sindicato generalista, y menos todavía si está financiado por el gobierno, porque claro, si un sindicato está financiado por el gobierno, ¿para quién va a trabajar? ¿Para ti o para el gobierno? Cuando la sindicación en España está por debajo del 15%, ¿para quién va a trabajar? ¿Para ese 15% o para quien financia todo lo demás? Es muy impopular decirlo, porque como ellos se arrogan la defensa del trabajador, pues entonces no tenemos nada que hacer, excepto desenmascararlos. En España ha empezado a pasar el que se empiezan a desenmascarar a los sindicatos que están involucrados en los escándalos de los ERES aquí en Andalucía, que es una vergüenza, en los escándalos en los contratos de formación a desempleados, en escándalos que no tiene ya qué más quiere la gente para darse cuenta de quién está luchando por ellos mismos. Y ahora que estamos en estos temas relacionados con el mercado laboral, ya mi última pregunta va bajo tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que en una sociedad liberal se podría solucionar el problema, entre comillas, que podría generar pues bueno, la ausencia del puesto de trabajo de una mujer pues en sus épocas de embarazo, lactancia, etcétera? Es decir, partimos de la base de que la mujer cuando va al mercado laboral va a tener una serie de momentos a lo largo de su vida en los que puede faltar de su puesto de trabajo, y el empresario pues o bien puede optar por contratar a un hombre en su lugar, o simplemente pagarle menos, ¿no? Porque luego va a tener que asumir él unos costes laborales extra. Entonces, desde un punto de vista de María Blanco, ¿cómo resolverías este problema? Pues mira,
Yo creo que el problema surge no porque sea algo contra la mujer, no es que el empresario esté contra la mujer. El empresario está contra la incertidumbre. Entonces, si tú vas a contratar, imagínate, vas a contratar una trabajadora en tu empresa. Tú, mujer, tienes que contratar una trabajadora en tu empresa y se te presentan dos mujeres y una te dice, yo voy a cumplir la jornada laboral con un 95% de probabilidad. Y la otra te dice, yo voy a cumplir la jornada laboral con un 60%. ¿A quién contratas? A la que cumple con más probabilidad. El tema del empresario yo no creo que vaya tanto hacia el hecho de ser mujer o el hecho de ser madre o los embarazos o no embarazos, sino a la probabilidad de que le deje tirado en un momento dado y que su rendimiento sea menor. Que el empresario busque trabajadores productivos me parece de cajón, me parece de lógica. Pedirle al empresario que busque trabajadores no productivos por una cuestión de género me parece una locura. Otra cosa es que se le plantea al empresario la idea de, mire, yo voy a ser perfectamente productiva porque voy a estar trabajando en casa o porque voy a compensar esto de otra manera, etcétera, ¿no? Pero esos son acuerdos particulares. La decisión de tener hijos es una decisión familiar que se plantea dentro de un entorno familiar, dentro de una pareja, y se hacen los pros y los contras. El otro día en Twitter pregunté si se resolvería algo de este problema obligando a los hombres a coger una baja laboral por maternidad. Y oí de todo, o mejor dicho, leí de todo, ¿no? Pero obviamente la verdad es que si el empresario ve que un hombre que está casado y que es posible que tenga un hijo, o que tenga 2, o que tenga 5, a lo largo de sus 20 años de futuro laboral, o los 5 años, o lo que sea, si sabe que ese hombre, por narices, va a ausentarse exactamente igual que una mujer se ausentaría, pues probablemente cambiarían las cosas. No digo que esa sea la solución, pero sí apunta hacia por dónde va el problema. Yo creo más en soluciones particulares que en leyes que intenten solucionar problemas generales. Y luego, el tema de la paridad en puestos directivos, yo sí creo en la necesidad de poner de manifiesto que las mujeres valemos para muchas cosas, o no necesariamente para las mismas cosas que los hombres, o sí, pero no de una manera impositiva, buscando una ley, sino simplemente intentando desmontar mitos que todavía existen, prejuicios que todavía existen, pues porque la cultura no se cambia de la noche a la mañana, y desde luego la cultura, como no se cambia, es con una ley. Entonces, las leyes de género han hecho o han generado que entre parte de la población masculina haya una sensación de ataque y se están defendiendo. O sea, muchos de los que parecen machistas no son machistas, sino que como se sienten atacados, pues se intentan defender. De hecho, cuando tú dices, yo creo en la igualdad ante la ley, te miran como diciendo, pero también del hombre, ¿no? Sí, por supuesto, también del hombre. Y tienes que explicarlo, ¿no? Porque da la sensación de que vas a pincharles y atacarles y, sobre todo, les vas a hacer culpables. Vosotros sois los culpables de que nosotras no estemos en puestos de trabajo, sois culpables de que no haya mujeres en los puestos de gobierno, sois culpables de tal y sois culpables de cual. Entonces, la culpabilización del hombre yo creo que no lleva a solucionar el problema, por la misma razón que la victimización de la mujer tampoco. Es decir, el atribuir al hecho de ser mujer todas las razones por las que no hay más mujeres en las empresas, etcétera, no, yo creo que es un problema de incertidumbre. Entonces, cuando atribuyes las responsabilidades adecuadamente, das un pasito al frente a la hora de resolver el problema. Y por eso creo que es un tema, aparte de que yo esté de acuerdo en visibilizar, sin que haya presupuesto público por medio, sino simplemente diciendo, mirad, qué bien, hay una mujer científica, fantástico. Porque a mí me apetece, a lo mejor me gusta visibilizar a las personas de más de 65 años que son muy activas, o a los niños que tienen síndrome de Down y llegan muy lejos, o cualquier cosa, o los avances de la población gitana en su inversión, o no. Quiero decir, una cosa es promover algo que a ti te parece bueno, y otra cosa es intentar imponerlo a los demás con el dinero de los demás, ¿no? que son cosas distintas. Pero dicho esto, yo creo en soluciones particulares. Yo creo que ahí se trata de que haya un pacto entre el empresario y la mujer, claramente, y dentro de la propia familia. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todas pues estas reflexiones que has compartido con nosotros aquí en Sevilla. Gracias. Gracias a vosotros.